Habíamos quedado en una pregunta fundamental, es en cuál es el valor terminal de Google. Y para ello vamos a hacer una definición previa, ¿ya? Cuando hablamos de 1.000 millones de dólares, estamos hablando de 9 ceros, ¿no es cierto? Es 1.000 millones de dólares, es equivalente a 1 billón de dólares. Cuando hablamos de 1 millón de millones, estamos hablando de 12 ceros. Son cifras demasiado grandes, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1 trillón de dólares, 1 trillón. En tal sentido, la pregunta fundamental es, ¿cuál es el valor terminal de Google? Valor terminal significa un valor después de un periodo de flujo de caja para la valoración de empresa, por el cual no va, la empresa después de este periodo no va a morir, ¿no? Sino que va a seguir en el tiempo, pero ¿cuál es el valor terminal? Tenemos la pregunta, primero estábamos con Jonathan y después con María José. Sí, doctor, para la empresa Google, el valor terminal a 5 años es de 3 billones de dólares. Puedo redondearlo, ¿no? 3 millones. 3 billones. 3 billones, 3 billones, muy bien. Sí. Gracias, Jonathan. 3 billones. María José. Dicen valor terminal de Google, nos dio 1.220 millones. Bien. Aquí la pregunta es, ¿cómo llegaron a ese valor? En primer lugar para Jonathan y en segundo lugar para María José, grupo A y grupo D. Sí, el grupo A utilizó una función sí, el cual tomaba en cuenta el valor WACC si es mayor a la tasa de crecimiento en ingresos totales. Entonces, el valor de flujo de caja libre del quinto año se multiplicaba por la tasa de crecimiento dividido entre el WACC menos la tasa de crecimiento. Entonces se cumplía la condición. Sí, porque si en este caso no se cumplía, tenía que votar error. Correcto. Ver un método alternativo. María José. Sí, licenciado, nosotros utilizamos la fórmula de la fórmula sí. Al principio nos dio error porque teníamos un crecimiento de ventas muy alto, pero lo bajamos a 18% y con eso nos dio un valor terminal positivo porque nos daba uno negativo y eso no se puede. Muy bien. El Hemos grupo... utilizado la fórmula del... Gracias. El grupo F y después el grupo D. Bueno, de igual manera nosotros tomamos la fórmula sí, sin caso que hay, o sea, en que el crecimiento tiene que ser menor que el WACC, ¿no? Para que nos calcule el valor terminal. Si en caso cumplía, automáticamente tendría que salir el monto que tenía que salir, ¿no? Si en caso que el crecimiento iba a ser mayor, nos iba a salir error. Bueno, en nuestro proyecto a nosotros nos dio un valor de 2 billones. Muy bien. Gracias. Grupo C, por favor. Dicen, a mí me salió, serían 2 trillones, dicen, y sí, igual se cumplió la condición de que el WACC sea mayor a la tasa de crecimiento. Y no tuve que buscar otro método alternativo. Muy bien. ¿Tenemos algún grupo, algún comentario? Grupo E, grupo H. Dice el grupo de Mansilla, de Giancarla. Sí, grupo H. Ya, nosotros tenemos en nuestro flujo de caja libre final
2.212.358.809. Eso fue lo que tenemos en nuestro flujo caja libre final. Muy bien. Entonces, un poco acá resumiendo, digamos, sus estimaciones. El valor más bajo tenemos entre 1.2 billones de dólares. El valor que más se repite está alrededor de los 2 billones de dólares. Y la estimación, digamos, un valor más optimista está en 3 billones de dólares. Esas son las estimaciones generales. Ahora vamos a ir a lo que ya es los resultados finales. Los resultados finales de la valoración. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la rentabilidad. Básicamente, la rentabilidad la vamos a medir a través del ROE, que es la rentabilidad en términos del patrimonio. Si nos pueden mencionar cuál es la rentabilidad histórica que ha tenido Google y cuál es el intervalo dentro de lo que es la rentabilidad proyectada en 5 años hacia adelante. De igual manera, es una pregunta abierta para todos los grupos, ¿no? Nuevamente repetimos la pregunta. ¿Cuál es la rentabilidad proyectada? Estamos hablando desde un modelo determinístico. Desde un modelo determinístico en 5 años hacia adelante para Google y cuál es la perspectiva en comparación con el pasado reciente que ha tenido la compañía, según nuestro modelo de planificación financiera. Grupo E. Adelante. Nuestro ROE, en función, como año base, nos ha salido el 18%. Mediante la proyección o la planificación financiera, nuestro ROE ha tenido un crecimiento porcentual, llegando al 5.º año de la planificación con un 22%, en un escenario probable, ¿no? Uh-huh. Y en un escenario optimista, tenemos un ROE de 26% al 5.º año. ¿Y en un escenario pesimista? En un escenario pesimista tenemos la planificación financiera al 5.º año un ROE del 20%. 20%. Muy bien, si yo fuera el presidente de la compañía de Google, lo contrataba para que sean los directores financieros. Adelante. Es el análisis de escenario, ¿no? Sí. Y esto, ¿cómo lo comparamos con la modelación estocástica? ¿Cómo lo comparamos con la modelación estocástica? Bueno, fíjate, se establecen percentiles, dicen, de 5, 10, 25, 50, 75 y 95% para la rentabilidad del último año de proyección. Ya. ¿Cuál sería en un análisis de riesgo, ¿no? Sabemos de que el año base, según lo que nos informan, es la rentabilidad, la última rentabilidad obtenida de Google es del 18%. En un escenario base, ¿no? El último año. En un escenario pesimista, lo peor que podría pasar, ¿cuál podría ser la peor rentabilidad que podría obtener Google en un periodo de 5 años hacia adelante?
asumiendo que todo vaya mal, digamos. Adelante, Jonathan, grupo A. Según el modelo estocástico, la rentabilidad pesimista al 5% sería un 8% de rentabilidad pesimista al quinto año. Muy bien. Grupo C, David. En el modelo estocástico, para un escenario pesimista sería el 5%, y para optimista llegaría hasta un 16%. Según lo que es el otro modelo, estaría como mínimo al 5%, o como un escenario pesimista al 5% y como optimista al 18%. ¿18 o Según 16? 18 según el determinista. Según el estocástico me salió 16. Y ¿cuál sería en el modelo estocástico al percentil 50%? ¿No? Recordemos que el percentil 50% nos da un promedio esperado en todas las distribuciones estocásticas. Sería un 14% el último año, ¿no? 2025. Ya, muy bien. ¿Algún otro grupo que nos quiera hacer sus comentarios en temas de la rentabilidad? Dice en el grupo H, creo que somos, ¿no? Sí, el grupo H de Mansilla, ¿no? Sí, tenemos una rentabilidad del 5% en el escenario pesimista, y en el escenario optimista tenemos el 20% en nuestras ventas. Y en el 50% de las distribuciones estocásticas, que es el promedio esperado. Ahorita le digo, un ratito. No sé qué hice. El grupo de licenciados para un percentil del 50% nos dio 13%. Ya, para un escenario pesimista, percentil 5%, percentil 10%. El 5% de percentil nos dio 7%. El percentil 10% arrojó 8%. Muy bien. Perfecto. Entonces, según las diversas estimaciones que han realizado en términos de la rentabilidad de Google, habíamos señalado como un escenario base, tomando un año base, los últimos estados financieros observados, teníamos una rentabilidad en torno al 18%. En 5 años hacia adelante tenemos un valor relativamente consistente en términos de escenario pesimista, ¿no? Asumiendo desde una modelación financiera estocástica, es decir, a un percentil al 95% de confianza, nivel inferior o percentil 5%, niveles de rentabilidad que estarían entre el 5 a 7, 8% de forma respectiva. Por otra parte, en lo que podemos apreciar también en los resultados es que en un escenario promedio ponderado, estocástico, tendríamos rentabilidades en torno al 13, 14%, un poco más optimistas, 20, el más probable, 22%. Y por ahí también nos mencionaban que en escenarios optimistas se podrían obtener rentabilidades entre el 20 y el 26%. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, en términos generales, es que la buena rentabilidad que se ha obtenido en los últimos años, posiblemente tenga una convergencia hacia la disminución, ¿no? Y finalmente vamos a ir a nuestra última pregunta en lo que es la valoración
ya entrando a lo que es la valoración de Google, ¿cuál es el valor accionario de Google? Podemos mencionar en dos sentidos, el valor accionario total, ¿no?, de todas las acciones, y también podemos mencionarlo por acción. Entonces, esta valoración de Google, repito, podemos hacerlo de dos perspectivas: valor accionario total, en el número total de acciones, y también podemos mencionarlo en el valor por acción. Para poder responder esta pregunta, podemos comparar lo que es el modelo determinístico con los resultados del modelo estocástico, o más aún, si somos más exquisitos, podemos mostrar nuestro resultado más consistente a través de las simulaciones de Bootstrap, ¿no? Recordemos que la simulación de Bootstrap es realizar n simulaciones de n iteraciones. En otras palabras, por ejemplo, si realizamos una simulación de Monte Carlos, donde ejecutamos 10,000 escenarios o 10,000 simulaciones, cuando hacemos Bootstrap, vamos a realizar 10,000 escenarios o 10,000 iteraciones, pero durante 100 veces, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestros resultados van a ser más robustos, o van a estar, digamos, con mayor consistencia. Nuevamente la pregunta: ¿cuáles son los resultados de la valoración de Google? Cedemos la palabra del grupo A al grupo H. Y esta es una pregunta en la que necesitamos, para efectos de evaluación, la respuesta en todas las firmas consultoras. Doctor, grupo A. Adelante. En el modelo determinístico se obtiene un valor accionario de 1 billón. ¿Un billón? Sí, 1 billón de dólares. Ya. También en la simulación Bootstrap nos da al percentil 2,5%, que es el escenario pesimista, un valor accionario de 250,000 millones de dólares. Sí, 250,000 millones de dólares. 205,000, perdón. 205,000 millones de dólares. 205,000 millones de dólares. Y para el escenario optimista, al percentil 97,5%, es 1 billón, casi 2 billones de dólares. Tal vez, digamos, en esta simulación Bootstrap, lo que nos interesaría bastante sería el percentil 50%. Sí, el más esperado es de 740,000 millones de dólares. Muy bien, al muchísimas 50%. gracias. ¿Otro grupo? El grupo Seligson, en el modelo determinístico, el valor por acción sería de 4.594 y el valor total sería de 1 trillón. 1 trillón. 1 trillón de dólares. Interesante. Y en el estocástico, al 50% sería 2.944. Y simulación Bootstrap no hice, solo hice de ROE del 5º año. Ya, hablemos en billones o en trillones. ¿Cuánto sería? En el estocástico por acción sería, por acción, ¿no? 2.944 dólares. 2.944 dólares por acción. Cada acción vale casi 3.000 dólares, ¿no? Sí. Sí. ¿Y el valor total?
ahora es el valor total sería valor accionario total, ¿no? 935 billones. 935 billones, aproximándose al trillón de dólares, ¿no? Sí. Muy bien, gracias, David. Por favor, la participación de las firmas consultoras Grupo D, Grupo E, al Grupo H. Lisa, iba a responder sobre el valor accionario del grupo H. Adelante, Grupo H. Sí, en el valor accionario tenemos 4 billones, 4 trillones 912 millón, ¿cómo? 4 billones 912 millón 952 4 billones, 4 Sí, billones. 4 billones, sí, me chipé. Ya, bien. Es 4 billones 912 millón 900. ¿Eso es en el modelo determinístico o en el estocástico? estocástico. Ya Estocástico. tenemos número de acciones, serían 100 números de acciones. Y el valor, eso sería. Y el valor patrimonial tendríamos 2.212.110. Ya. Eso sería. Bueno, el valor por acción no son 100 acciones, ¿no? Eso sí. Dice, el valor por acción al grupo F nos dio un valor de 1 billón en el determinístico y en el estocástico, en el valor accionario patrimonial con el 50%. Grupo F, Sí, también nos salió el valor por acción $1 millón. Sí, 1 billón. Bueno, ahí parece que hay un pequeño error, ¿no? Pero adelante, continúe. Y en el valor accionario con el 50% tenemos también de 1.136.432.254. Hablemos en billones o en trillones. ¿1 millón de Trillón. millones, dijo? Billón, dije, Alicia. 1 billón, ya. Sí. Muy bien. Vamos con otros grupos. Grupo D, grupo G. No, perdón, grupo D. Nos falta el grupo de... El grupo E, El grupo E, perdón, sí. Adelante. el valor accionario para el grupo E. Rosalina. Sí, el valor accionario, ay, no sé si lo digo bien, es de 6,33 billones de dólares. 6,33. Sí, es que aquí pasa que está con 633.022.582. Ya, a ver, contemos cuántos dígitos tenemos. 9. Ya, entonces si son 9, estamos hablando en billones. Acordémonos que mil millones equivale a 1 billón. Ya entonces sería 6 billones. 6 billones, muy bien. ¿Y el valor por acción? ¿Este es desde una perspectiva determinística o estocástica? Determinística. ¿Y estocástica? Desde el modelo Bootstrap al 50%. Al 50%, correcto. Nos sale también 6 billones. 6 billones. Consistente el estocástico con el bootstrap. ¿Y por acción? Por acción.
El grupo, mientras tanto seguimos, mientras está buscando el valor por acción, con el grupo de María José, por favor, si nos puede dar los resultados de su modelación. En el modelo determinístico, el valor de accionario patrimonial es de 808.366.706. Ya. 808. 366.706. 800 billones. Sí, 808 millones. 808 billones, ¿no? Casi cercano al trillón de dólares. Y en valor por acción, esto es en el determinístico. Y en el estocástico, El estocástico, dicen, no lo determinamos. ya. Y en el valor por acción, Solo calculamos el determinístico, el valor por acción. Nos faltó el bootstrap, último. Sí. ya. Y el valor por acción, ¿cuánto encontraron? En el determinístico, Sí. 2.54 nos dio. El valor por acción, ¿cuánto vale cada acción? Valor por acción por flujo de caja libre, 2.54 nos dio, dice. 2.54 dólares a la quiebra. ¿O 2.54 qué? ¿Cuál es la unidad de medida? $17.3. Que no lo encuentro, dicen. Ya, muy bien. Con el grupo E nos tenía que dar el dato. ¿Cuál era el dato de el valor por acción que habían encontrado? Tenemos el dato. No sacamos el número de acciones y para sacar el valor por acción del flujo necesitamos el número de acciones. Sí, muy bien, gracias. Bien, un poco resumiendo, la pregunta fundamental es ¿cuál es la valoración de Google? En las diversas estimaciones que tenemos, aquí podemos verlo desde una perspectiva determinística, una perspectiva estocástica o haciendo cientos de simulaciones estocásticas, también llamadas bootstrap. Tenemos, por lo que podemos explicar, tenemos desde 4 billones de dólares, sería la valoración mínima, y luego, tenemos 4 billones de dólares, tenemos 6 billones de dólares, tenemos la valoración de 808 billones de dólares y la valoración más alta es de 1 trillón de dólares. Desde una perspectiva estocástica, de igual manera, tenemos valores en torno a los 200, vamos a hablar de percentil 50%, ¿no? 740 millones de dólares, 6 billones de dólares, 935 billones de dólares. Hay un rango bastante amplio, ¿no? Por otra parte, también en lo que es valor por acción, nos han dado una respuesta puntual, un modelo determinístico, cercano a los 3.000 dólares por acción, 2.944 para ser preciso, y desde otra perspectiva también, si mal no lo recuerdo, lo escuché estocástica, 4.594 dólares por acción, ¿no?
Estos son los resultados de la modelación financiera de un trabajo de planificación y valoración de la firma Google. De forma seguida vamos a ver en una sesión siguiente cuál es la respuesta a la valoración de Google, y para ello tendremos que utilizar alguna plataforma especializada, ¿no? Entonces, con esto hemos culminado nuestra sesión del día de hoy y vamos a ver una siguiente fase.